Buenos días, estamos aquí con el doctor Luis Felipe Jaramillo, abogado egresado de la Universidad del Cauca. Doctor, esta es una pequeña entrevista para la Universidad Nacional Abierta a Distancia en un tema de ética, ¿sí? Y el tema es una pequeña reflexión sobre la inseguridad, violencia y conflicto social. Entonces, doctor Luis Felipe Jaramillo, quería preguntarle qué percepción tiene de la inseguridad en el país. Pese a que hemos sido un país en conflicto desde hace muchos años, posterior al gobierno de Duque, el porcentaje de inseguridad en el país se ha incrementado. Esto tiende a apuntar de que el país no está seguro con la actual dirigente nacional. Pero esto no es la excusa, porque la inseguridad de Colombia viene desde hace mucho tiempo atrás y en mi criterio personal tiene dos aspectos fundamentales que han generado que esta permanezca a través de los años. Uno de ellos es el Estado, por su poca permanencia en sectores donde debe estar y debe brindar seguridad, y el mismo Estado por la carencia de oportunidades para el campesinado y la juventud. Y el segundo problema grande que tiene Colombia y que genera inseguridad a nivel nacional y en territorios donde purula el narcotráfico es ese mismo, que es la droga, el narcotráfico. El narcotráfico genera violencia, genera que grupos armados protejan ese negocio criminal, y además el narcotráfico permea todas las esferas del territorio, desde las esferas educativas, desde las esferas de seguridad, porque permea el ejército, la policía, permea los mismos políticos a través del fenómeno de la corrupción. Entonces la inseguridad que ha permanecido en años se deriva en tres aspectos fundamentales. Dos de esos tres, responsabilidad absoluta del Estado, que es ausencia del Estado y poca oportunidad, y el otro, que es el grande y el magno, es el narcotráfico. Ok, perfecto, doctor. Doctor, quería preguntarle también, ¿considera que se ha incrementado la violencia en el Cauca? Es evidente, es evidente. El Cauca siempre ha sido un departamento donde están enmarcados grandes características que lo hacen complejo. Pobreza, desigualdad, narcotráfico, permanencia de grupos al margen de la ley, ELN, disidencias de la FARC, paramilitarismo. Posterior a la presidencia de Duque hemos visto cómo se ha incrementado enormemente la inseguridad en el Cauca, y es porque los grupos armados que en principio tenían cierta confianza con el gobierno para llegar a un proceso de paz, ahora han perdido esa confianza y han generado que vuelvan a buscar su economía ilícita a través de minería ilegal y a través del narcotráfico, y eso ha conllevado a múltiples asesinatos en los últimos días. Ok, doctor. Doctor Luis Felipe, tengo otra consideración aquí. ¿Considera usted que estamos viviendo un conflicto social en el país, especialmente pues, en el territorio como es el Cauca? Es evidente. Históricamente el Cauca se ha caracterizado por tener una marcada diferencia social. Sí. Los ricos siempre se están haciendo más ricos y el pobre siempre se está haciendo más pobre. Y esa lucha de clases sociales genera que el conflicto se incremente, porque el pobre, al no tener oportunidades, lo que conlleva es a irse al lado de los grupos al margen de la ley, lo que va a generar la violencia evidente en el Cauca. En el Cauca tenemos desde pobreza extrema en la región del Pacífico colombiano hasta una riqueza incontrolable en los sectores de la metrópoli de Popayán, por decirlo de esa manera, que aún permanece con grandes gamonales políticos que mantienen el poder y son un conglomerado pequeño frente a la desigualdad de la pobreza de las otras regiones del Cauca. Básicamente la falta de oportunidades, podríamos decir. Falta de oportunidades que se allana a que la única salida que ven es el narcotráfico, como incrementar dinero, meterse a los grupos ilegales, o la minería ilegal, que es un negocio que se ha expandido enormemente en el Cauca. Perfecto, doctor. Doctor, una última pregunta. ¿El proceso de paz refleja tranquilidad en los territorios o por el contrario se ha incrementado? ¿Qué opinión le merece? Digamos, esta pregunta tiene dos visiones. Cuando el proceso de paz estaba con el gobierno anterior, evidenciamos un estado de tranquilidad en el sector del Cauca.
Sí. Fue notorio, incluso se podía uno desplazar sin ningún inconveniente. No habíamos vuelto a escuchar de asesinatos de líderes sociales, no habíamos vuelto a escuchar de hostigamientos y de ataques a población civil o a estaciones de policía o atentados contra soldados y policías. Llegó este gobierno que generó la intranquilidad porque no dio certeza de la implementación real del proceso de paz tal y como se firmó, y el incremento de la violencia fue enorme. Perfecto. Volvió a incrementar. O sea que en este momento el proceso de paz está en un estado de intranquilidad total, y los mismos grupos armados que lo firmaron no están garantizando su tranquilidad, y eso ha generado que se incremente enormemente la violencia. Podríamos hablar que la polarización de los partidos también ha afectado Sí. enormemente también el tema de Sí, inseguridad social. sí, evidentemente, sí, la lucha política. Y es que los políticos propenden por sus propios intereses y se Perfecto. olvidan de que ellos están o fueron elegidos para garantizar la estabilidad de toda la sociedad. Muchas gracias, doctor Luis Felipe, por sus conocimientos, por sus aportes a esta temática. Muchas gracias. Listo, gracias a usted. Uy. Sí,